Hay películas que quizás por tener una pretensión demasiado grande de una figura, en este caso de un ícono, y querer hacer una representación tan distinta que raya a veces en un surrealismo sobrecargado, pues el resultado no es el esperado, ni el mejor, ni el más fructífero, que creo que es lo que ocurre cuando vemos la película Blonde o Rubia, una producción de Netflix que nos lleva a conocer, en teoría, porque es algo basado en la ficción, no un biopic como tal, sobre la vida de Marilyn Monroe, interpretada, eso sí, por una muy genial Ana de Armas. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso, voy con una película que realmente anticipaba bastante, me llamaba bastante la atención en este ya último trayecto del año 2022, los últimos meses, pero bueno, digamos que también me generaba un poquito de duda el por qué llegó directamente, o mejor dicho, rápidamente a la plataforma Netflix. Sí, tuvo una salida en cines seleccionados, pero creo yo que estuvo destinada a ser un producto de streaming. Con esto no estoy diciendo que no haya merecido haberse visto comercialmente en el cine, porque me parece que desde las texturas, desde la fotografía, la dirección que posee, era para una pantalla grande. Pero yo soy del que siempre agradezco que las cosas salgan también en streaming, porque bueno, en estos tiempos modernos es más sencillo, por más que obviamente se pierdan ciertos valores del cine tradicional, pero bueno, es 2022, hay que entender, así son las cosas nuevas. Y la verdad que la película, digamos que quería yo que me impresionara más, pero no lo hace, ¿no? Hay ciertas cosas que no le permiten desarrollarse o expandirse a como quizás era la intención del director, pero por otro lado sí hay puntos que se le rescatan. Estamos ante una historia, nuevamente debo insistir en esta parte, ficticia, ¿no? Está basado en un libro donde la escritora de ese libro recrea a raíz de, digamos, algunas cositas reales, pero desde entonces recrea, o desde ahí ella se permite libertad artística para inventar la vida interna de Marilyn Monroe, y la vamos a ver, digamos, en el transcurso de esta película, que son casi 3 horas, y crean lo que se siente en esas 3 horas, vamos a verla con diferentes esposos que tuvo, el manejo de Hollywood, cómo la manipulaba, ¿no? Esa constante manipulación de los demás, de cómo Norma Jean, que es el nombre real de Marilyn Monroe, tenía que, digamos, usar una máscara, pero ella nunca estuvo satisfecha. De hecho, el corazón o el núcleo de esta película, de este filme, es Ana de Armas interpretando a Norma Jean interpretando a Marilyn Monroe, y digamos que siempre en esa constante agonía. Es una flagelación interminable que tiene este filme contra el personaje de Marilyn Monroe, que por ahí, digamos, hay algunos que están criticando que tal vez es demasiado, es sobreexpuesto, es innecesario, es gratis, y digamos que hasta cierto punto lo es. Sin embargo, a medida que va avanzando, pero que tenés que tenerle paciencia, yo digo que como a la hora y media, hora y 40 quizás, es que entendí la intención de su director Andrew Dominik en que nosotros como espectadores somos voyeristas, somos partícipes de estar ahí manipulando, estar ahí como encima de esta figura, esta mujer hermosa pero totalmente manipulada por una industria tan tóxica como la de Hollywood, y que estamos viendo cantidad de situaciones frustrantes, difíciles, duras y crudas contra ella, y nosotros en cierto momento como que queremos apartar la vista, pero la seguimos viendo, ¿no? Entonces como que me gustó ese juego psicológico, podemos decir, del director, de decir, ustedes ya son parte de esto, ustedes están formando parte del problema al seguir viendo esta
serie o esta exposición de el flagelo de una mujer joven que digamos que no conoció más nada en la vida que el ser aceptado por las demás personas a raíz de ser una cara bonita y que digamos nunca le apreciaron su pasión por la actuación, que por lo menos aquí muestran de que ella sí tenía una pasión por ser una actriz más completa, pero que su fin comercial a final de cuentas era ser una cara y un cuerpo bonito, ¿no? Más o menos aquí hablándoles es como en términos generales lo que es la película. Ya en su desarrollo es más confusa y creo que errores o por lo menos para mí malas decisiones, mejor dicho, en la cómo está editada, cómo está cortada la película, cómo lleva no tanto el ritmo, porque el ritmo digamos es lo que es, porque eso es lo que propone, pero en su edición digamos que te confunde, ¿no? Pasa de un blanco y negro a una escena de color sin ninguna justificación, solo porque sí. Pasa de un formato 4:3, así con franjas negras a los lados verticales en este caso, a un 16:9 con las franjas comunes, ¿no? Horizontales, de un momento a otro, y como que no nos dice el por qué. Y en eso, que no haya como una conexión muy precisa, o que quede tan vago, mejor dicho, esas decisiones, más bien se me hace como una pretensión de querer ser algo más épico, más artístico, más cinéfilo profundo, que realmente ser un producto efectivo. Pero bueno, voy a estar ampliando más al respecto, solo que antes te quiero contar algo. Si estás buscando algo especial para regalarle a esa persona que querés mucho, o por qué no, algo para vos mismo, yo te recomiendo Sublishop Nicaragua. Esta tienda de sublimación te permite tener camisetas de todo lo que te gusta, ya sea una serie de televisión, el nombre de una película, de un videojuego, personajes icónicos y mucho más. Y no solamente en camisetas que tienen de todos los tamaños y todos los colores, sino también vasos térmicos, tazas, hoodies, cojines y mucho más. Incluso tienen figuras coleccionables que realmente sirven para adornar cualquier cuarto o cualquier oficina. Yo estoy muy a gusto con todos los productos que tengo de Sublishop Nicaragua y por eso te lo recomiendo a vos. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Entonces, en esa parte de lo que es esa búsqueda del significado que nos lleva esta película casi constantemente, porque nos desafía, ¿no? Es una película que desafía al espectador a medir su resistencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese alboroto, ¿no? En ese caos que nos muestra a veces en la representación de estos capítulos, porque la verdad que es casi una película dividida como en 6 capítulos, 6 episodios como muy marcados entre sí, por decir algo, cuando conoce a unos amigos, entre ellos el hijo de Chaplin, cuando conoce a un director con el que se casa, cuando conoce a este beisbolista con el que también se casa. La primera parte de la película nos lleva a conocer su interacción con su mamá, que tenía problemas mentales o desgaste mental como tal, y digamos que entre eso llega a muchos clichés o a muchos tropes, como se conoce más, que son tan redundantes que se vuelven cansados, y eso creo yo que no le va bien a la película. Si es la intención, pues ahí me sobrepasa, ¿no? Así como también mencioné esto de la edición y todo lo demás, de los blanco y negros y decisiones aleatorias desde mi punto de vista de cómo pasa de color a blanco y negro, lo digo yo quizás siendo desde mi ignorancia de no tener más profundidad de conocimiento cinematográfico como tal, pero bueno, llevo haciendo críticas desde tanto tiempo que obviamente uno va adquiriendo un gusto y un tacto para estas cosas, que por lo menos puedo decir con confianza que a mí se me hace algo que me genera ruido, me genera más bien incomodidad el que se sienta tan aleatorio y tal porque sí. Ahora, la fotografía, la producción, me parece fabulosa, eso no lo puedo negar. Hay tomas, hay planos que están increíbles, ¿no? O sea, literal, como que sacaron una fotografía de Marilyn Monroe y la hicieron realista, con una Ana de Armas súper comprometida con su papel. Realmente creo que se luce bastante.
Pero nuevamente, en esos aspectos que son como redundantes, para mí le baja un poquito su capacidad actoral, porque entre esas cosas que se van repitiendo, esos tropes, está ella pues siempre como buscando a ese papá que nunca lo conoció, que obviamente te lo repiten 1,000 veces, que ella en las figuras de pareja como que buscaba ese vacío que le dejó el papá, que ni siquiera te lo dejan en la interpretación, sino como que es muy, muy frontal y te lo dicen una y otra vez. Y las actitudes de ellas como bien naive, bien inocente o bien crédula en algunos otros casos. Y como que repetir eso, a pesar de que van pasando los años, genera un poquito como de frustración, ¿no? De no ver a ella un cambio real. Por otro lado, también me hubiese gustado más que la película nos mostrara el contraste de Norma Jean con Marilyn Monroe. Pareciera que la película va por ahí, pero no. De hecho, no aprovechan. Creo que esa es una oportunidad totalmente desperdiciada, que le hubiese dado mucho más cuerpo a la película, y no que se sigue por unas líneas que como que se repiten y no justifican lo extenso, 2 horas 46 minutos que tiene esta película, no justifican para repetir varias veces la misma fórmula, que como dije se vuelve cansado. Eso sí, como lo dije antes, después de 1:40 creo que entendí que somos voyeristas, y de hecho hay una parte que se vuelve casi de terror, casi llegando al final, que tiene que ver con Kennedy. La verdad que esa escena sí, bueno, toda la secuencia, ¿no? Todo ese arco narrativo se me hizo muy especial, creo que es la parte más que me interesó de la película, pero aún así, en todos esos episodios, desde el primero hasta el final, algo había que sí llamaba la atención, ya sea en dirección, en composición como tal, o en lo que quería contar de esa forma tan artística, psicodélica, quizás, que lo hace, pues me pareció interesante, pero chispazos, ¿no? Nuevamente, no justifica lo larga que es, ni justifica que la vendan como una de las grandes películas de este año. Entonces, para ir concluyendo, Blonde es un tipo de filme que no va a ser para todo tipo de público. Me parece que si era una especie de estudio de una mujer en una situación muy, muy precaria, en esa flagelación, ¿no? que puede sentirse muy cruel, pero que creo que también el cine permite pues este tipo de historias. De hecho, rápidamente digo de que Spencer me parece una película mejor lograda, con casi el mismo estilo, y no tiene esa duración tan extensa, y me parece que está mucho mejor contada que esta película, que en su osadía de ser bastante diferente, lo cual no está mal, pero quizás se aventuró más de lo que era necesario y terminó siendo un producto con fallas. Te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa de televisión, está en Canal 8, sábados y domingos a las 9 de la noche. Con eso me retiro. Ese fue mi review de la película Blonde. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram, además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa. Gracias por escuchar y serán hasta la próxima semana.